si Él es bueno. Amén. Él es bueno. Vamos a ver la palabra del Señor el día de hoy, el segundo mensaje. El segundo mensaje lleva por título, Hazte un arca. Amén. Vamos a ver. Hazte un arca. Y la encontramos en Génesis capítulo 6, del 1 al 14. Vamos a leer Génesis capítulo 6, del 1 al 14. Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. Amén, todos juntos, a una sola voz. Lo leemos. Génesis capítulo 6, del 1 al 14, la palabra de Dios nos dice el día de hoy, hazte un arca. Y lo bendigo para que sea un tiempo muy importante, donde podamos ver realmente qué es este movimiento del arca. Entonces, ¿lo encontraron? Un fuerte amén. Amén. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé hijos a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Amén. Amén. Muchas veces nosotros en nuestras vidas, cuando recibimos respuesta de parte de Dios, sin que la hayamos pedido, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando recibimos respuestas sin que la hayamos pedido en oración? Esas clases de respuestas son muy especiales, porque nos hace ver que aún nuestro Padre nos engríe. Aún nuestro Padre es un Padre amoroso que nos da lo que a veces nosotros no pedimos. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos sido sorprendidos por nuestro papá o por nuestra mamá, que nos traen algún tipo de detalle, algún tipo de presente, algún tipo de regalo que siempre hemos deseado quizás, pero sin que le hayamos pedido, nuestro Padre nos sorprende? O entre esposos, ¿no? Entre novios, esposos, entre parejas, entre enamorados, cuando se dan sus pequeños detalles, ¿cómo se siente el corazón? ¿No? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando esos detalles vienen de la persona que nosotros consideramos muy especial en nuestras vidas? Ahora bien, en este tiempo también Dios es muy detalloso. A Dios no se le pasó por alto las cosas, sino que Él siempre nos da un detalle muy importante. Y esos detalles, esas bendiciones que Dios siempre nos da, está conectado a la eternidad de nuestras vidas. Está conectado siempre a la respuesta eterna de nuestras vidas. Ahora,
¿Por qué Dios nos habrá dicho en este tiempo, en este mensaje, por qué Dios le habrá dicho a Noé? Miren ustedes el versículo 14. El versículo hasta 14 dice, a Noé le dice, hazte un arca. ¿Por qué razón? Nosotros sabemos que todo lo que el Antiguo Testamento dice es sombra o símbolo o tipifica aquel a que ha de venir. Y esto es Cristo. Amén. El arca en sí representa o tipifica, es símbolo de Cristo, porque la Biblia dice, y todos aquellos que entraron en el arca fueron libres o fueron liberados del gran diluvio. Por eso, Dios en este tiempo nos está dando una palabra muy importante. Hazte un arca. ¿Por qué tenemos que hacer un arca? Porque el mundo entero está pasando por un diluvio espiritual, que muchas veces las personas no se dan cuenta o no se percatan de esto. ¿Por qué? Porque, como dice 2 Corintios 4:4, el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz de Cristo, que es la gloria de Dios. Por eso Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca. ¿Para quién? Primeramente, para ti. Hazte un arca para ti primero. Porque lo que yo tengo, eso voy a compartir. Por eso, hazte un arca primeramente para ti. Porque acá mismo Dios está diciendo que la salvación es personal. Personal. Yo no puedo recibir la salvación por mi esposa. O mi esposa no puede recibir la salvación por mí. La salvación es personal. Por eso Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca para ti. Eso es importante. ¿Qué más Dios le dice? El versículo 18. Miren, el versículo 18. Perdón, el 8 está volteado. El versículo 18. No solamente le dice, hazte un arca para ti, sino que el versículo 18 le dice, acá, y subieron, 6:18, Dios le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. ¿Qué quiere decir eso? Hazte un arca también para tus hijos. Guarda tu descendencia. Protege a tu futura generación. Que tu posteridad también entren en el arca. Porque hay un desastre que el mundo entero está operando. Hay una hora en la oscuridad que el mundo entero está operando. Por eso urgentemente, rápidamente, tenemos que hacernos un arca. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un arca, como dice el versículo 20, para la futura generación o la posteridad. Tenemos que hacer un arca para la posteridad. El versículo 20 no dice. Capítulo 6, 20 dice, de las aves según sus especies, y la bestia según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida, y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalos, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Ahora, ¿a quién Dios le dio el diseño y las medidas del arca? A Noé mismo. ¿A quién Dios le dio el diseño y las medidas del tabernáculo? A Moisés. ¿A quién Dios le dio las medidas y el diseño del templo? A David. Y David se lo pasó a su hijo Salomón. Así mismo nosotros tenemos que ser un arca, no de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, no de acuerdo a mis propias percepciones, no de acuerdo a lo que me parece bonito, no. Tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que Dios ya ha establecido, porque su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre en los cielos y en la tierra. La palabra de Dios es inmutable y es eterna. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice, tenemos que hacernos un arca para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra posteridad, porque ha llegado una época muy complicada, hermanos. Miren, justamente hoy día estaba viendo la noticia en la mañana, confirmando el campo a través de las noticias, y a lo que va el año, miren, hoy día estamos 11.
No ha pasado ni 15 días y la noticia dice, ya tenemos 9 asesinatos en lo que va el año. Y eso es sin contarlo, sin aquellas noticias o sin aquellas muertes, aquellos asesinatos que salen, salen por las noticias. Pero esto realmente es una cifra muy alarmante. Esto realmente es una cifra que a nosotros como iglesia nos debe llamar mucha la atención. ¿Por qué ocurren los asesinatos? ¿Por qué ocurren realmente tantas desgracias? ¿Por qué familias que la mamá dice, mi esposo solamente fue a comprar el pan para el desayuno y de pronto nunca más volvió? ¿Qué pasó? ¿Fue atropellado o fue asesinado? ¿Por qué pasan esas cosas? Son preguntas que hoy en día es algo normal. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando aún era niño, siempre me acuerdo de esa imagen porque era la primera vez que yo había escuchado o había oído acerca de una muerte. Donde yo vivía habían asesinado a un joven. Yo tendría unos 6 a 7 años, más o menos. Y recuerdo que ese asesinato era la noticia del día. Todo el mundo hablaba cómo habían asesinado, por qué lo habían asesinado al joven. Era la noticia del día. Pero hoy en día, hablar de muerte, asesinato, es algo normal, se ha normalizado. ¿Por qué? Ahí podemos darnos cuenta que los problemas, a medida que va pasando el tiempo, ha ido aumentando. Mientras más se desarrolla la ciencia, mientras más el país se va a la modernidad, también los problemas mentales, los problemas espirituales van en aumento. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la Iglesia de Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros debemos estar haciendo un movimiento del arca para salvar a nuestros hijos y para salvar a la siguiente posteridad. Debíamos de ver ese movimiento del arca, porque esto es lo que a nosotros nos representa. Esto es a lo que nosotros nos identifica. Seremos testigos de Cristo hasta lo último en la tierra. No hay límites. No hay límites para lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. No hay límites a lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Por eso, rápidamente, si yo veo realmente cómo está el mundo hoy en día, entonces estos 3 puntos tienen que ser muy importantes para nosotros. Por eso, vamos a ver nosotros, ¿qué estamos viviendo nosotros hoy en día? En esta época se ha levantado una época de Nefilín. ¿Qué es la época de Nefilín? ¿Qué es realmente la era de Nefilín? Hemos leído los gigantes de la tierra. En otras palabras, los Nefilín son los que han caído, son los que están viviendo en desobediencia, son los que están viviendo en una oscuridad y están trayendo más desorden espiritual en este tiempo. Por eso estamos viviendo una época de Nefilín. Es la época de Nefilín que la Biblia lo dice. Esta época de Nefilín, ¿dónde empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo originó? ¿Nosotros? Nosotros no lo hemos originado. Nosotros no lo hemos empezado. Entonces, ¿dónde empezó esta época? Esta época empezó en Génesis 3, del 4 al 5. Cuando un personaje, la serpiente, engañó a nuestros primeros padres y le dijo, ustedes serán como Dios. La serpiente, cuando le hace la pregunta a Eva, con que Dios ha dicho que no comas del fruto que está en el medio del huerto, miren la pregunta que hace la serpiente. Fue una pregunta muy sutil para hacerlo caer. Una pregunta con mucha suspicacia para hacer caer a nuestros primeros padres. Y vaya que lo logró. Entonces la mujer le dice, no, Dios ha dicho que no comamos para que no moramos. ¿Y cuál fue la respuesta de la serpiente? No vas a morir, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios, vas a ser como Él, vas a conocer el bien y el mal. Y esto es la obra de Satanás. Cuando a veces en nuestras relaciones interpersonales, con amistades, ¿cómo es nuestra conversación con otras personas? Y ahí hay que darnos cuenta también, cuando vienen otras personas y nos hacen preguntas suspicacias, que nos hacen preguntas con doble sentido, ¿no? Y a veces sin querer
caemos también en ese comentario o caemos en esas conversaciones también. Rápidamente nosotros tenemos que darnos cuenta porque a veces indirectamente caemos en estas conversaciones y nos pasamos buen tiempo conversando. Y después decimos, pero ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando? ¿O quiénes somos nosotros para estar criticando? Eso que le compete a Dios, pero sí, ya hemos caído ahí. Entonces, es lo mismo, Satanás está operando. ¿Dónde empezó la época en Nefilim? Génesis 3:15. Eso no quedó ahí nada más, sino que luego sale Génesis capítulo 6, el versículo del 4 al 5. Perdón, Génesis capítulo 6, ¿sí? 4 al 5 también. Ahí sale el comienzo de la familia incrédula. El comienzo realmente de una época de adivinos, una época de chamanería, una época realmente donde las personas habían dejado las cosas espirituales y se centraron únicamente en lo material. Lo físico era lo más importante para el pueblo de aquellos tiempos. Hermanos, nuestra primera prioridad o nuestra primera prioridad tiene que ser siempre las cosas espirituales. Porque este mundo y todo su deseo un día va a pasar. Con esto no estoy diciendo que no es necesario. Es necesario. Vivir bien, sí es necesario, pero no es importante. ¿Qué es lo más importante? La cosa de Dios es importante. Lo que Dios me ha dado es importante. El reino de Dios es importante. Que mi espíritu, que mi identidad se haya restaurado conforme a la imagen de Dios, eso es importante. Los otros solamente es añadidura nada más. Por eso, las personas en la época de Noé perdieron lo espiritual y se centraron únicamente en las cosas físicas, en lo material. A tal punto que por querer adquirir lo material, por querer desear los bienes, los materiales, siempre las intenciones de las personas eran de continuo en mal. Siempre de continuo mal. Y Dios mismo se arrepintió. Ahora acá sale otra pregunta. ¿Realmente Dios se habrá arrepentido de haber creado al hombre? ¿Realmente habrá dicho a la hora que he creado a Alexander? No. No se refiere a esa clase de arrepentimiento, sino a esa clase de arrepentimiento que genera dolor. Por ejemplo, yo soy papá. Y los que son padres también seguramente me van a comprender. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando nuestros hijos no nos obedecen? O cuando hacen algo que para nosotros está mal. ¿Acaso nos ponemos contentos? No, nos ponemos tristes o no. A veces nos duele el corazón. Es algo normal. Es ese tipo de dolor que Dios quiso expresar en este pasaje. Y no es algo que, a la hora que queda el hombre. No. No se refiere a esa clase de arrepentimiento, sino es un arrepentimiento de dolor, porque Él realmente nos ama. Eso demuestra realmente que es un Padre amoroso. Eso realmente demuestra que es un Dios de amor, porque su creación, que debería vivir juntamente con Él, se apartó. A partir de ese momento, el hombre comienza a buscar únicamente lo físico. Y también, como dice Génesis capítulo 11, del 1 al 5, las cosas de este mundo, es decir, el éxito. El mundo está centrado en el éxito. El mundo está centrado en el falso éxito que ofrece este mundo. Pero miren, todo esto es una época de Nefilim. En otras palabras, una época de oscuridad. Hermanos y remanentes. Acá debemos tener nosotros conciencia. ¿Por qué razón? Porque es en este campo donde vamos a trabajar. Es en este campo donde vamos a estudiar. Es en este campo donde hacemos nosotros nuestras relaciones interpersonales. Es en este campo donde hacemos nosotros todo nuestro trabajo. La pregunta es, ¿con qué poder, con qué fuerza, con qué secreto vamos a enfrentarnos a esta época? Por eso Dios dice, hazte un arca y sal al campo con el poder que ofrece únicamente el Evangelio. No hay otra respuesta para nosotros. ¿Cómo vamos a vencer esta época de Nefilim? Con el poder que Dios nos ha dado, con el poder
que viene de lo alto, es el poder del Dios Trino. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Eso es un pacto, eso es una promesa para nosotros. Por eso yo los bendigo para que este tiempo nosotros podamos ser revestidos del poder espiritual. ¿Por qué? Porque no solamente hay una época de Nefilín, sino que también hay una época de enfermedad. Hay una época de enfermedad, pero ¿qué tipo de enfermedad? Una época de enfermedad que trae la época de Nefilín. Miren, hay enfermedades el día de hoy que no se conoce su causa. Hay enfermedades conocidas que en algunos casos no se conoce aún la medicina o la solución a estos problemas. Hay enfermedades que son totalmente desconocidas e inclusive, hermanos, que son raros, bien raros. Yo viendo esto, me puse a investigar por internet y sinceramente me quedé sorprendido. Sorprendido de ver enfermedades que son raros, inclusive que no hay solución a estos problemas. ¿Y esto dónde se originó? Por causa de una desobediencia. Una sola desobediencia. El hombre tenía que obedecer nada más. El hombre tenía que obedecer a Dios, no comer el fruto que estaba en medio del huerto. Solamente tenía que obedecer nada más. Pero no, el hombre siempre tentado por la serpiente, siempre buscando, ¿no? Como esa frase criolla, ¿no? La curiosidad mataba al gato, ¿no? El hombre, por causa de ser curioso, se apartó de Dios. Y vino todas las consecuencias que vemos hoy en día. Por eso hay una enfermedad realmente que hace que el hombre esté atrapado. Hace que el hombre esté completamente atrapado. Hace que el hombre realmente esté en unos lazos. Pero ¿qué tipo de lazos? Lazos de destrucción. Porque esto es algo que por más que el hombre intente salir de estos problemas, de estas enfermedades, más hondo cae. Es como cuando el hombre cae en unas tierras movedizas, en una tierra o en pantano. Mientras más se esfuerza por salir, ¿qué sucede? Más hondo cae. Así el hombre está viviendo. Está viviendo en una época realmente donde acá muchas veces dicen, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué origina eso? Rebelión. El hombre se rebela delante de Dios. ¿Dónde está Dios? Algunos son conscientes de su camino y dicen, sí, a mí me ha pasado esto por mi propia causa, soy responsable de lo que ha pasado. Pero algunos no, algunos comenzamos a culpar a otros. Como en el caso de cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? ¿A quién culpó Adán? A la mujer, a su propia esposa. La mujer que me diste, Señor, me dio a comer ese fruto. La mujer que me diste. ¿Acaso el hombre no estaba para proteger a su esposa? Levanten la mano acá un esposo que acusa a su esposa. Ninguno acá. Pero sin embargo, la Biblia dice, y Adán dijo, la mujer que me diste, Señor. Y cuando llegó el punto a Eva, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué ha pasado? Eva, ¿cuál fue la respuesta? La serpiente, Señor. Siempre el hombre trata de excusarse. Es una excusa que viene desde el principio de la humanidad. Y es ahora donde tenemos que cambiar esas cosas. Tenemos que cambiar esa cultura de Nefilín. Tenemos que darle vuelta a esa situación y entrar de todo corazón al arca. Entrar de todo corazón al arca. Que Cristo sea mi Cristo. Que solamente Cristo quebrante realmente esta cultura de Nefilín y que quebrante este tiempo de enfermedad que origina realmente Nefilín. ¿Por qué razón? Porque hoy en día todo esto se ha hecho una cultura. ¿Se ha hecho una cultura de qué? Nefilín. Es una cultura de Nefilín. Ahora, si nosotros miramos
la sociedad hoy en día, nuestra sociedad, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra sociedad? Hechicería, adivinación, brujería, idolatría. Y lo peor que todo esto se ha vuelto una cultura. Se ha normalizado. ¿Acaso cuando pasan las noticias o algún programa de espectáculos, hay un espacio donde le dan cabida a la lectura de las manos o la lectura de las cartas? ¿Qué se ha normalizado? Una cultura nefilí se ha normalizado. Y la iglesia de Jesucristo está en este tiempo para marcar la diferencia. Tenemos que alumbrar la luz de Cristo en el lugar donde estamos. Tenemos que levantar realmente este movimiento en arca para que nuestros hijos, nuestros remanentes que salen al campo puedan tener un poder aparte, puedan tener un poder superior que vence realmente el poder de la oscuridad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nosotros miramos en Hechos capítulo 2, acá lo vamos a poner, Hechos capítulo 2, del 14 al 21, ¿quién sale una palabra muy importante? Ahí dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. ¿A quién tenemos que invocar? A Cristo. Cristo tenemos que invocar. Al Señor de señores tenemos que invocar. Porque escrito está, tus hijos soñarán, los ancianos verán visiones, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y ahí nosotros tenemos que invocar. Señor, salva mi región, salva mi familia, salva mi posteridad, salva mi futuro, Señor. Tenemos que clamar. Amén. Ahora, acompáñenme, por favor, vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, del 10 al 15. Vamos a leerlo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Romanos capítulo 10, del 10 al 15. Ok. Romanos capítulo 10, del 10 al 15 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuándo o cuántos de nosotros algún día nos hemos sentido avergonzados? Yo me he sentido muchas veces avergonzado. Pero cuando descubrí esta palabra que dice, porque la Escritura dice, es decir, la palabra eterna dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, se me fue toda culpa. Encontré mi seguridad, encontré mi identidad. Señor, tu palabra dice que a todo aquel que cree en ti no será avergonzado, y yo soy tu hijo, Señor. Oración de pacto, hermanos. Oración de pacto. ¿Qué sigue diciendo? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a dar a conocer que hay una época de Nefilín, que hay una época de enfermedades de Nefilín y que hay una oscuridad de Nefilín, una cultura de Nefilín? Levantando realmente a esos testigos, levantando a esos misioneros, levantando el movimiento bíblico de la palabra. ¿Hasta dónde? La palabra lo dice también. Mateo 24:14. Hasta el fin del mundo. Será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin. Hechos 1:8. Hasta lo último de la tierra. Tenemos que levantar esta cultura de la luz. Vamos a levantar esta cultura de evangelio.
Vamos a implementar una cultura del reino. Vamos a implementar una cultura realmente que de esos hombres y mujeres valientes que testifican que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es necesario, hermanos. Es necesario que nos levantemos realmente como una iglesia que hace el movimiento del arca, que salva a los hijos y salva a la posteridad. Enviemos nosotros realmente a esos misioneros. Enviemos realmente a esos testigos que harán un movimiento realmente que hará que Satanás duele rodilla bajo nuestros pies. Una conclusión. Vamos a una conclusión. Si vemos nosotros Romanos 16, 20, ¿qué dice el apóstol Pablo? En breve, Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Esto es un pacto, esto es una promesa. Dios mismo hablando a través del apóstol Pablo, Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Amén. Será aplastado bajo nuestros pies. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Porque todo aquel que confiesa, Mateo capítulo 16, el versículo 16, Jesús, tú eres el Cristo de mi vida. Señor, tú eres el Cristo de mi familia. Satanás es aplastado cuando hacemos esta confesión. Satanás es destruido cuando hacemos esta confesión. Porque Satanás no teme a nuestras posiciones. Satanás no teme a todo lo que nosotros hayamos logrado en este mundo. Satanás únicamente teme a una sola cosa. Satanás teme al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Y si eso es así, entonces todos los días tenemos que revestirnos de Cristo. Todos los días tenemos que revestirnos de la palabra. Y cuando nosotros nos revestimos en la palabra, cuando nos revestimos de Cristo, Satanás huye delante de nosotros. Amén. Esto es el Evangelio. Esto es el poder del Evangelio. Como dice la palabra, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. Yo los bendigo a cada uno de ustedes. ¿Saben por qué? Porque acá Dios ha reunido a un grupo selecto de discípulos. Amén. Discípulos élites que tienen el Evangelio. Discípulos élites que lo dan todo por causa del movimiento de la palabra. Bendice a tu hermano que está a tu lado. Eres una élite del Evangelio. Amén. Somos una élite del Evangelio que vamos a hacer el movimiento del alma. Amén, remanente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias por este tiempo donde te hemos dado el culto, Señor. Oramos para que sea una semana llena de evidencias. Que sea una semana, Padre bueno, llena de respuestas, Padre Santo. Que se quebrante todo el Satanás en nuestro camino. Que se quebrante todo el Satanás en nuestra familia. Que se quebrante todo el Satanás, Señor, aún en nuestra posteridad, Padre bueno. Porque tu palabra es eterna. Porque tu palabra es perfecta, Dios. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Amén y amén. Bien, hermanos, hemos acabado el culto el día de hoy.